El dolor crónico es un enorme problema de salud pública que estamos viviendo a nivel mundial. Hoy decimos que 1 de cada 10 adultos hoy es diagnosticado con dolor crónico. La prevalencia, o es decir, cuántas personas en el mundo sufren hoy de dolor crónico, decimos que es muy variable, pero más del 30% de la población mundial hoy está sufriendo de esta enfermedad, que a lo que se refiere es a tener un dolor en cualquier lugar del cuerpo que se perpetúe en el tiempo por más de 3 meses. Es decir, tener dolor que se prolonga o que persiste en el tiempo por más de 3 meses, a eso le vamos a llamar dolor crónico. Existen múltiples causas que nos pueden llevar a desarrollar dolor crónico. Es muy importante y siempre decimos, cuando tenemos un paciente enfrente en la consulta, hacemos 3 preguntas que son fundamentales para de ahí, digamos, avanzar hacia el posible tratamiento que vamos a ofrecer al paciente. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿hace cuánto tiempo tiene dolor el paciente? Habla de cronología. Y ahí es donde vamos a decir si son menos de 3 meses o si son más de 3 meses. Si son menos de 3 meses, hablamos de dolor agudo. Si son más de 3 meses, hablamos de dolor crónico. Por ejemplo, un dolor agudo puede ser el que a ustedes los acaban de operar o tuvieron una fractura. Ese dolor que se da después de una cirugía inmediato se llama dolor agudo. Pero si ese dolor se perpetúa en el tiempo por más de 3 meses, se considera dolor crónico. Segunda pregunta que hacemos es, ¿cuál es la causa del dolor? Y generalmente, ¿cómo vamos a dividir estas, digamos, posibles respuestas? La causa puede ser por un dolor oncológico, es decir, está relacionado con cáncer, o un dolor no oncológico, es decir, no tiene nada que ver con un cáncer. Tercera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el mecanismo por el cual se está produciendo este dolor? Y ahí pues ya digamos que por eso los médicos, cuando les preguntamos a los pacientes cómo le duele, deme algunos ejemplos, le duele como si fueran piquetitos o como si hubiera toques eléctricos o como si arde o como si quema, todo eso nos va a dar información muy valiosa para determinar cuál es el mecanismo por el cual se está produciendo este dolor. Entonces, al hablar de las causas del dolor, digamos que existen algunos ejemplos que les puedo brindar. Podemos hablar de un paciente con diabetes, ¿sí? Que sufre de los niveles de azúcar y que entonces al tener algunas lesiones a nivel de los nervios periféricos, las fibras nerviosas, va a hacer que se produzca mucho dolor, sobre todo en las manos y en los pies. A eso le llamamos polineuropatía diabética, seguro lo han escuchado. También otro ejemplo que les puedo dar, pacientes que tienen osteoartrosis degenerativa, que las articulaciones empiezan a tener cambios con la edad. Ahí también podemos tener ciertos grados de dolor. Otro ejemplo, el paciente que tiene la famosa ciática, ¿no? Que les duele la columna, se baja por el glúteo y la pierna. A eso le llamamos médicamente radiculopatía lumbar. También existen a nivel cervical esta sensación de toques eléctricos, de hormigueo, de piquetes o punzadas. Otro ejemplo puede ser el paciente con fibromialgia, ¿no? Que le duele absolutamente todo el cuerpo, es un dolor generalizado. Otro ejemplo puede ser entonces también el paciente con cáncer, en donde por la misma enfermedad o por los tratamientos que damos para el cáncer, como la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, etcétera, podemos también presentar dolor y en este caso pues se conocería como un dolor oncológico. Realmente el diagnóstico del dolor crónico es principalmente clínico, es decir, con la información que nos brinda el paciente en la consulta a través de la historia clínica, cuando el paciente llega al consultorio, hacemos una serie de preguntas que son fundamentales para poder entender cuál es la molestia que ha presentado el paciente, qué es lo que duele, dónde duele, con qué intensidad, hace cuánto tiempo, lo que realmente nos va a brindar mucha información para determinar si ese paciente está teniendo un dolor crónico. Ahora, sí es muy importante, por supuesto, determinar cuál es la causa de ese dolor. Y en ocasiones, tener la causa de ese dolor, pues va a requerir digamos, la solicitud de ciertos estudios clínicos. Por ejemplo, en una persona que sufre de diabetes, donde hay un descontrol en los niveles de glucosa, es muy importante determinar cómo están los niveles de glucosa,
cómo se ha comportado esos niveles de glucosa a través de estudios como la hemoglobina glucosilada, por ejemplo, que los que sufren de diabetes sabrán de qué estoy hablando. Esto me va a determinar si una hemoglobina glucosilada está controlada o descontrolada, va a determinarme qué tan severo va a ser ese dolor que va a presentar el paciente. Pero realmente el diagnóstico de un dolor crónico es netamente clínico. Hoy sabemos que existen algunos factores de riesgo para desarrollar dolor crónico y hay algunos factores que son los que consideramos modificables y otros que son no modificables. Por ejemplo, el ser mujer incrementa el riesgo y sabemos que las mujeres somos las que más sufrimos de dolor crónico y la edad avanzada, ¿no? Sabemos que las personas mayores de 60 a 65 años también son las personas que más van a padecer dolor crónico. Entonces, esos factores, digamos, no son modificables, pero hay algunos otros que sí pueden ser modificables, donde se ha, digamos, visto el desarrollo de dolor crónico, como es el tema de el estilo de vida, la alimentación. Hoy sabemos que hay algunos alimentos que producen inflamación y pueden desencadenar más dolor crónico. También el consumo, por ejemplo, de tabaco, que puede desencadenar un poco más de descontrol en el dolor y descontrol en otros aspectos del organismo. Sabemos que también algunos factores genéticos que pueden conllevar al desarrollo de ciertas enfermedades que eventualmente van a desarrollar también o a producir dolor crónico. El tratamiento para el dolor crónico es muy importante que lo hablemos porque cuando hablamos de dolor, hoy decimos que el dolor es tan complejo, afecta todas las dimensiones de la vida de un ser humano. El dolor no solo es dolor, el dolor afecta las emociones, las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, la capacidad para trabajar, la capacidad para concentrarnos, la capacidad para dormir, la funcionalidad. En global, el dolor crónico afecta nuestra calidad de vida. Por ende, hablar de un tratamiento para el dolor siempre, así como es complejo el dolor, el tratamiento también va a ser complejo y hay que tener claridad en que una sola cosa para el dolor no va a ser suficiente. Yo siempre le digo a mis pacientes que hagan de cuenta que tenemos una cajita de herramientas y abrimos esa cajita y de esa cajita vamos sacando diferentes estrategias que nos van a ayudar para el control del dolor. Por ejemplo, los medicamentos, la terapia física, la terapia psicológica, em, el intervencionismo, a veces utilizamos bloqueos o inyecciones, la acupuntura, la hidroterapia, los cannabinoides, etcétera. Todo esto se va a ir sumando y va a ir siendo parte de lo que llamamos analgesia multimodal, es decir, usamos diferentes estrategias o herramientas para lograr controlar el dolor crónico. Ojo con esto, porque el dolor no se quita, el dolor no se va a eliminar, se va a controlar, que es diferente, con estas estrategias que vamos a utilizar. Y digamos que esto obviamente va a ser un tratamiento individualizado. Cada paciente va a requerir un tratamiento distinto y también el dolor crónico, como siempre les digo a mis pacientes, el dolor crónico puede ser por diferentes causas, como lo decíamos ahora, puede haber diferentes mecanismos y dependiendo del mecanismo por el cual se está produciendo el dolor, vamos a tomar la decisión de cuál va a ser el mejor tratamiento. No es lo mismo el tratamiento que damos para un dolor crónico por una ciática o por una neuropatía diabética que el tratamiento que vamos a dar a un paciente que tiene dolor en la rodilla por una osteoartrosis degenerativa o dolor generalizado por una fibromialgia, ¿no? O sea, todos, cada uno de ellos sí son dolor crónico, pero el mecanismo por el cual se está produciendo va a cambiar y por ende el tratamiento no va a ser el mismo. Por eso es tan importante que acudamos con un especialista para que se oriente este tratamiento especializado y ese tratamiento individualizado en cada situación o cada caso de cada paciente. Se pueden prevenir enfermedades que pueden llegar a desarrollar dolor crónico. Obviamente hay casos en los que yo les podría decir, a ver, si yo soy mujer y estoy llegando a los 65 o 70 años, digamos que podría prevenir una osteoartrosis degenerativa, digamos, estas
esta famosa alteración a nivel de las articulaciones. Yo diría que como tal prevenirla, no, pero sí podemos hacer cosas o hacer actividades que nos permitan tener un mejor control del dolor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la actividad física, ¿no? La terapia física, diferentes estrategias que van a ser inclusive parte del tratamiento, que pueden llegar a hacer que el dolor, si está, esté en una menor intensidad y afecte menos mi calidad de vida. Cuando un paciente tiene dolor crónico, ya lleva más de 3 meses con dolor, cualquiera que sea el motivo o la causa, lo ideal es que este paciente sea atendido por un médico especialista en medicina del dolor o lo que se llama en algunos países como México, algología, en Colombia, algesiología. Bueno, cada país va a tener un poco esa terminología. En general decimos que algología, algos quiere decir dolor. Entonces, el algólogo debería ser quien atiende al paciente que padece de dolor crónico.